Religión versus humildad. El fariseo, el publicano y la verdad de hoy. La apariencia en un mundo de máscaras. Vivimos en una era digital saturada de filtros y poses. Cada día se comparten millones de fotografías, historias y opiniones que pintan una vida perfecta, aunque detrás de la pantalla reine la ansiedad y el vacío. Las redes sociales actúan como vitrinas donde solo exhibimos lo que brilla, el viaje soñado, el cuerpo moldeado, la pareja ideal, la fe sin grietas. Sin embargo, cuanto más impecable luce la vitrina, más probable es que el interior esté en ruinas. El fenómeno no es nuevo. Hace 2000 años, los líderes religiosos de Israel ya dominaban el arte de la apariencia. Vestían túnicas anchas con borlas largas, recitaban oraciones elocuentes, ayunaban ante la mirada pública y ocupaban los primeros asientos en el templo. Jesús los conocía bien. Sabía que su corazón, pese al barniz de piedad, estaba endurecido por el orgullo. Hoy no llevamos filacterias, pero ostentamos hashtags. No recitamos oraciones en las plazas, pero publicamos versículos en stories para probar nuestro fervor. La forma cambió, el fondo no. Seguimos luchando contra la tentación de impresionar a los demás y, de paso, convencer a Dios de que merecemos su favor. Frente a este escenario, la parábola del fariseo y el publicano irrumpe como un espejo que revela lo que preferimos ocultar. Es una historia breve. Apenas 6 versículos en el Evangelio de Lucas, pero su filo atraviesa las capas de la hipocresía humana. Desnuda nuestra compulsión por compararnos y clasificar a los otros desde un pedestal moral. Jesús la contó a algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Esa frase podría describir perfectamente a muchos influencers de la fe, líderes de opinión, políticos o incluso a ti y a mí cuando creemos que nuestras buenas obras nos dan un asiento VIP en el reino de Dios. En esta introducción vamos a explorar por qué estas líneas nos interpelan tanto. No se trata solo de religión, se trata de la esencia humana, del instinto de autoprotección que fabrica máscaras para no exponer la herida. El templo de Jerusalén se ha convertido hoy en el timeline de Instagram, la oración altiva del fariseo, en subtítulos que rezan, gracias, Dios, porque yo no soy como ellos. Pero, ¿quiénes son ellos? Son las personas que no encajan en nuestro estándar, el adicto en rehabilitación, la madre soltera, el inmigrante sin papeles, la comunidad LGBTQ, el político corrupto, el vecino ateo. Siempre existe un otro que refuerza nuestra ilusión de superioridad. Paradójicamente, la misma sociedad que idolatra la autenticidad castiga la vulnerabilidad. Decimos, sé tú mismo, pero añadimos en letra pequeña, mientras no muestres aquello que nos incomoda. Y así, la cultura del like premia el eslogan motivacional y censura la confesión cruda, necesito ayuda, no puedo solo. Es en ese contexto que el publicano de la parábola emerge como un héroe inesperado. Un hombre sin reputación religiosa, aborrecido por su gente, incapaz de alzar la mirada, pero lo suficientemente valiente para admitir su pecado. Su oración, Dios, sé propicio a mí, pecador, es un grito que desafía el algoritmo de la perfección. La gracia solo fluye hacia corazones sinceros. Durante los próximos minutos te invito a dejar a un lado las máscaras. Acompáñame a través de esta historia que no pierde vigencia. Vamos a descifrar juntos por qué el cielo se deleita más en la contrición muda de un publicano que en la liturgia estridente de un fariseo. Y sobre todo, descubrirás qué relevancia tiene esto para nuestras ciudades polarizadas, nuestras iglesias divididas y nuestra vida personal en 2025. Antes de profundizar, necesitamos situar la escena. Lucas, el médico historiador, escribe a gentiles sedientos de verdad. En el capítulo 18 recopila varias enseñanzas sobre la oración. La viuda persistente, los niños y el reino, el joven rico. Entre ellas coloca esta breve parábola destinada a romper paradigmas religiosos. Jesús habla en el templo o cerca de él. El lugar es clave, porque simboliza el encuentro con Dios. 2 hombres suben a orar, uno fariseo, otro publicano, y desde el inicio se instala el contraste. El público de Jesús ya tiene un veredicto. El fariseo representa la piedad, el publicano, el pecado. El fariseo ora de pie, probablemente en un lugar visible. Su plegaria no es intercesión, es autoelogio. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo. Hace inventario de virtudes y luego lanza un dardo al otro hombre que considera inferior. El publicano, en cambio, se queda atrás, tal vez en el atrio reservado para gentiles y pecadores. No levanta sus ojos, golpea su pecho en señal de dolor y clama por misericordia. Su verbo griego, hilaskomai, invoca propiciación, cúbreme con tu expiación. La sorpresa llega en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
Justificado significa declarado justo por Dios. La inversión es total, el intachable resulta reprobado, el indigno es absuelto. Para los oyentes judíos devotos, el mensaje es explosivo. Equivale a decir que el sacerdote más recto del siglo XXI pierde su vuelo al cielo, mientras un traficante arrepentido recibe upgrade a primera clase. Se tambalean los pilares de la meritocracia religiosa. Luke subraya que Jesús dirige la historia a quienes confiaban en sí mismos como justos. No critica la obediencia en sí, sino la confianza orgullosa en la obediencia como moneda de salvación. El problema, entonces, no es la disciplina espiritual, sino la autosuficiencia que la convierte en trofeo. En el trasfondo late la doctrina bíblica de la gracia. Dios extiende su perdón a los que reconocen su bancarrota moral. La ley señala el estándar perfecto. La gracia proporciona el puente cuando fallamos. El fariseo cree cruzar el puente con sus obras. El publicano admite que no puede y acepta ser cargado por la misericordia divina. Con este contexto claro, estamos listos para explorar cómo ambos personajes siguen vivos hoy. A veces se visten de corbata y Biblia bajo el brazo, otras veces lucen perfil empresarial. Lo importante es detectar en qué momentos el fariseo se apodera de nosotros y cuando el publicano clama desde nuestra vulnerabilidad. Imagina al fariseo con smartphone. Su devocional matutino consiste en abrir la aplicación de la Biblia, seleccionar un versículo motivador y compartirlo acompañado del café perfecto. No está mal publicar fe, el problema es cuando la foto reemplaza la comunión. Primera señal del fariseísmo moderno, la fe como branding personal. El logo de la iglesia estampado en la bio, la playlist de worship sonando todo el día, los emojis de oración tras cada tragedia. Nada es falso por sí mismo, pero puede volverse escaparate vacío. Segunda señal, la competencia espiritual. Grupos de WhatsApp donde se presume cuántos capítulos bíblicos se leyeron, cuántos días de ayuno acumulados. Métricas de piedad. Y quien no alcanza el estándar es etiquetado como tibio. Tercera señal, la crítica hacia los pecadores públicos. El fariseo actual agradece no ser como el corrupto que sale en los noticieros, la celebridad adicta o el político ateo. Se olvida de que Jesús compartía mesa precisamente con aquellos que la élite religiosa evitaba. Cuarta señal, la teología de la autojustificación. Se ora con un subtexto: Dios, me debes un favor por mi servicio, mi diezmo, mi integridad sexual. La oración degenera en negociación, no en relación filial. Quinta señal, la falta de autocrítica. El fariseo no duda de su propia pureza. Si algo sale mal, la culpa siempre recae sobre los que no obedecen correctamente. Sexta señal. La ritualización de la obediencia. Ayunar se vuelve checklist. Diezmar, un recibo para presumir. La adoración, un show. Es posible cantar, en espíritu y en verdad, sin involucrar ni el espíritu ni la verdad. Séptima señal, la incapacidad de celebrar la gracia ajena. Cuando otro recibe perdón o bendición, el fariseo murmura, no lo merece. Olvida que la gracia, por definición, nunca se merece. Ante este diagnóstico, tal vez descubras rasgos fariseos en tu propia vida. No te condenes. Reconocerlos ya es un paso hacia la autenticidad. Como dijo Henry Nouwen, la vida espiritual es un viaje del autoengaño a la verdad de uno mismo. Ahora miremos al publicano con ojos del siglo XXI. Sería aquel que la sociedad de la performance etiqueta como fracasado, el desempleado que no llega a fin de mes, la mujer divorciada juzgada por la iglesia, el joven exconvicto sin oportunidades. El publicano moderno también puede ser el profesional exitoso que, al cerrar la puerta de casa, llora por sentirse vacío. El estudiante brillante que lucha con adicciones en secreto. El influencer que compra seguidores para tapar inseguridades. Lo que los une no es su estatus exterior, sino la conciencia interna de necesidad. Saben que no tienen nada que ofrecer a Dios salvo su verdad: estoy roto. Primera lección: la vulnerabilidad crea espacio para la gracia. El publicano no justifica su pecado ni lo celebra, pero tampoco lo esconde. Lo confiesa. Y al hacerlo, se abre la puerta al perdón. Segunda lección: la humildad atrae la presencia divina. Isaías 57 horas y 15 minutos declara que Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. No con el impecable, sino con el contrito. Tercera lección: la distancia física no impide la cercanía espiritual. El publicano se quedó lejos en el templo, pero su oración atravesó la distancia. De igual manera, puedes sentirte lejísimos de la iglesia, pero a una sola palabra de la misericordia de Dios. Cuarta lección: el reconocimiento del pecado es principio de libertad.
mientras lo negamos, nos esclaviza. Cuando lo sacamos a la luz, pierde poder. Quinta lección: la justificación es un regalo, no una compra. El publicano se fue justificado sin haber realizado penitencia ni ofrenda costosa. Su único capital fue la sinceridad. Termina esta sección recordando que todos podemos pasar de fariseos a publicanos y viceversa. El corazón humano es dinámico. De nosotros depende cultivar la humildad diaria para permanecer en la órbita de la gracia. Los sociólogos hablan de la economía de la atención. Cada post compite por segundos de tu mirada. Cuanto más polarizante sea, más comentarios y reacciones genera. El algoritmo premia la indignación y castiga la empatía silenciosa. El resultado es una sociedad partida en trincheras ideológicas. Derecha vs izquierda, pro vida vs pro elección, conservadores vs progresistas. Cada bando cita la Biblia cuando conviene y la ignora cuando incomoda. Esta cultura hace eco del fariseo, define la identidad por oposición. Soy justo porque no soy como ellos. En política, religión, deporte o estilo de vida, necesitamos un antagonista para sentirnos virtuosos. Además, la comparación se ha amplificado con métricas visibles. Números de seguidores, suscripciones, donaciones. La espiritualidad se gamifica, mi canal tiene más vistas, ergo, Dios me respalda más. Paralelamente, aumenta la ansiedad. Estudios de 2024 revelan que el 62% de la generación Z lucha con depresión relacionada con redes sociales. La presión por encajar crea multitud de publicanos que se sienten indignos de la perfección exhibida. La pandemia de COVID-19 aceleró estos procesos. Iglesias cerradas obligaron a digitalizar la fe, y el púlpito se mudó a YouTube. Muchos encontraron acceso, otros encontraron motivo para medir su espiritualidad según reproducciones. Frente a esta realidad, la parábola invita a adoptar una ética de la compasión. Implica escuchar al otro sin etiqueta, reconocer nuestra ceguera de privilegio y dejar de usar la Biblia como arma arrojadiza. Imagina lo radical que sería un feed donde confesamos nuestras luchas tanto como nuestras victorias. Donde los me gusta celebren la honestidad. Ese es el sueño del reino, una comunidad donde el publicano no teme entrar y el fariseo aprende a bajar la mirada. No es utopía, comienza con cada uno. Cambiar la conversación pública requiere que primero cambiemos la conversación privada que sostenemos con Dios y con nosotros mismos. Conoce a Santiago, un talentoso líder de alabanza de 33 años. Creció en la iglesia, sabía todos los acordes de Oceans y dominaba la jerga evangélica. Su Instagram era un collage de Biblia, café y puestas de sol con versículos en cursiva. Aplaudido por pastores y seguido por jóvenes, parecía el modelo de madurez espiritual. Sin embargo, fuera de escena, la ansiedad lo paralizaba. Temía decepcionar. Cada domingo subía al escenario con el pánico de fallar una nota y deshonrar a Dios. Un día, su hermano menor, Alejandro, confesó su adicción a la cocaína. Santiago reaccionó como fariseo: ¿cómo pudiste? Deshonras a la familia y a la iglesia. Alejandro se marchó sin promesa de volver. Semanas después, estalló un escándalo financiero en la congregación. El pastor principal fue acusado de desvío de fondos. La iglesia se dividió, el ministerio se detuvo y Santiago quedó sin plataforma. Con el eco de crítica hacia su hermano aún fresco, Santiago experimentó la soledad del publicano. Sin micrófono, sin aplausos, sin rumbo, empezó a cuestionar su fe. En medio de la crisis se topó con Lucas 18. Le impactó que Jesús no exigiera al publicano ser religioso. Por primera vez, permitió que la oración de «Ten misericordia» reemplazara su lista de logros. Santiago escribió a Alejandro: «Perdóname. Yo también necesito ayuda». Su hermano, sorprendido, aceptó hablar. Juntos asistieron a un grupo de terapia y empezaron un camino de restauración. Hoy, Santiago dirige un pequeño espacio semanal en línea llamado Gracia Real, donde músicos y adictos comparten historias sin máscaras. Su seguidor número 1 es su hermano, ahora libre de drogas. Santiago dice: «Perdí la plataforma, pero gané el altar». Su historia encarna la parábola: el fariseo cayó de su pedestal, el publicano halló paz. Y ambos aprendieron que la verdadera adoración comienza donde termina el ego. Llegamos al punto crucial: ¿qué hacemos con esta verdad? Primero, admite que el fariseo vive en ti. No se trata de culparte, sino de reconocer la inclinación natural a justificarnos. Acción 1. Practica la oración del publicano a diario. Antes de pedir bendiciones,
Di, sé propicio a mí. No por autocompasión, sino para recalibrar tu dependencia de la gracia. Acción 2. Renuncia a la comparación. Cuando surge el impulso de juzgar a alguien online, haz una pausa. Pregunta, ¿qué hay detrás de su historia que desconozco? Cambia la crítica por intercesión. Acción 3. Cambia tu métrica espiritual. En vez de contar horas de servicio, cuenta frutos del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Estos no presumen, se perciben. Acción 4. Abraza comunidades de vulnerabilidad. Únete o crea espacios donde la confesión no sea tabú. Grupos pequeños, terapia, amistad honesta. Acción 5. Defiende la gracia en el debate público. Cuando veas legalismo en redes o medios, responde con un mensaje de misericordia. Recuerda, la bondad de Dios lleva al arrepentimiento, no la vergüenza. Acción 6. Sirve en silencio. Haz obras de compasión sin anunciarlas. El anonimato mata al fariseo. Acción 7. Celebra la restauración ajena. Cuando alguien se levante de sus ruinas, gózate. Su victoria no disminuye la tuya, amplía la gloria de Dios. Acción 8. Permanece enseñable. Lee autores con los que no concuerdes, escucha testimonios distintos. La humildad se nutre de perspectivas. Acción 9. Vuelve al Evangelio, el único antídoto al orgullo. En la cruz, Jesús se vació de todo privilegio. Seguirle es despojarse de las credenciales que nos vuelven orgullosos. Cierra tus ojos un momento. Imagina el templo. A un lado, el fariseo con túnica planchada, al fondo, el publicano temblando. Ahora reemplaza sus rostros con los tuyos. ¿Dónde te ubicas? Quizá llevas años sirviendo, pero tu corazón se ha vuelto crítico. O quizá arrastras culpas que te impiden alzar la mirada. Hoy, Jesús está en medio del templo y te invita a una oración honesta. Ora conmigo, Padre, reconozco mi orgullo y mi pecado. No puedo comprar tu perdón, solo puedo recibirlo. Ten misericordia de mí. Elimina la dureza de mi corazón y crea en mí un espíritu humilde. Amén. Si hiciste esta oración desde lo profundo, la Escritura promete, al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. No importa cuán larga sea tu lista de logros o fracasos. La mesa de la gracia está servida. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje te confrontó, comparte en los comentarios qué parte tocó tu corazón. No temas ser vulnerable, cada testimonio puede inspirar a otro publicano en busca de esperanza. Recuerda suscribirte y activar la campana. Cada semana subimos reflexiones que conectan la Biblia con la vida real. Cuando compartes, ayudas a que más personas descubran que la gracia es mejor que la religión vacía. Descarga gratis nuestro ebook, Oraciones que rompen máscaras, en el enlace de la descripción. Allí encontrarás ejercicios diarios para cultivar la humildad y dejar la comparación. Si necesitas oración o consejería, encontrarás un formulario confidencial abajo. Un equipo de voluntarios orará por ti. Finalmente, recuerda, el que se humilla será enaltecido. No importa dónde estés hoy, si te acercas a Dios con sinceridad, saldrás justificado, igual que aquel publicano hace 20 siglos. Nos vemos en el próximo episodio de la Biblia, ayer y hoy.